Bien, pues aquí tenemos un ejercicio de determinar el inverso, ya sea izquierdo o derecho de una función que te van a dar. ¿Sale? Tienes que tener muy en mente que en este ejercicio tienes una función que va de los enteros positivos a los enteros positivos. Eso es muy importante. Antes de aventarte y empezar a hacer cuentas y cosas así, tienes que pensar un poco intuitivamente si va a tener inverso izquierdo o inverso derecho o los dos. ¿Cómo? Ocupando que si la función es inyectiva, va a tener un inverso izquierdo. Y si la función es sobreyectiva, un inverso derecho. ¿De acuerdo? Ese es un resultado que se prueba, ¿no? Se probó ese resultado. Bien, teniendo eso en cuenta, nosotros no es que probemos que sea inyectiva, sino simplemente hacemos sospechas, hacemos conjeturas. ¿Por qué podríamos pensar que esa función es inyectiva? Fíjate, en los reales, sí, esta función, la función que manda a x al cuadrado en los reales, sí no es inyectiva porque, por ejemplo, el -1 lo manda al 1 y el 1 también lo manda al 1. Pero aquí no hay negativos, no hay números negativos. Entonces, como todos tus números son enteros positivos, a cada entero positivo le está tocando un entero al cuadrado. No puede ser de otra manera, ¿sí? A dos enteros positivos no les va a tocar el mismo cuadrado, porque son positivos. La única forma de que a dos números les esté tocando el mismo al cuadrado, o sea, que elevado al cuadrado sean el mismo, es que sean el mismo con signos diferentes. Pero aquí no puede tener signos diferentes porque son enteros positivos. Por eso digo, sospechamos que la función es inyectiva, simplemente lo sospechamos. Sí, aquí todo esto nada más lo estamos pensando. ¿Qué queremos entonces si estamos sospechando que va a tener inverso izquierdo porque la función es inyectiva? Pues estamos sospechando que va a haber una función, ¿sí? Queremos una función g que vaya de los enteros positivos a los enteros positivos, tal que g con posición f sea la identidad en los enteros positivos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para cualquier entero positivo, g de f de x, ¿sí? Bueno, aquí le puse x, g de f de n, ¿sí? De esta variable, es la identidad. Pero la identidad a qué número nos está, a qué, sí, bueno, aquí en caso de aquí, ¿qué número nos manda? Te manda elementos del dominio a ese mismo, ¿sí? La identidad de n va a ser n, entonces yo estoy buscando una g tal que al aplicarle f de n me dé n. Pero ¿quién es f de n? F de n por definición de f es n cuadrada. Entonces yo quiero una función g tal que al aplicarla a n cuadrada me dé n. Por supuesto, la función en la que tienes que pensar es cómo yo le quito el 2 a mi n. Cualquiera podría pensar, bueno, con la raíz, pero hay un detalle con la raíz que nos han estado diciendo todo el tiempo, que tú vas a tener una raíz positiva y una raíz negativa, pero aquí no, porque aquí tu n ya es positivo, tu n ya es un entero positivo, no tienes nada de qué preocuparte, se va a seguir teniendo el mismo signo, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir porque estamos en los enteros positivos. Entonces puedo tomarme sin ningún miedo una g que vaya de los enteros positivos en los enteros positivos, con la regla de correspondencia que es esta, que este lo manda su raíz, a la raíz de n. Y esa cosa está bien definida porque estamos en los enteros positivos, ¿sí? Y verificamos que efectivamente la composición es igual a la identidad. Estamos probando igualdad de funciones, ¿sí? Pero como la identidad la estamos tomando en el mismo dominio, entonces ya es claro que la composición y la identidad tienen el mismo dominio. Por lo cual ahora simplemente me hace falta probar que tienen también la misma regla de asignación. ¿De acuerdo? Para probar que tienen la misma regla de asignación, simplemente hago evidente que para toda n que esté en los enteros positivos, g composición con f de n me va a dar n, por lo que ya comentamos hace rato. Y ahora tú podrás decir,
Bueno, ¿y qué pasa con el inverso derecho? Pues no tiene inverso derecho. ¿Por qué? Porque f no es su proyectiva. ¿Y cómo pruebas que f no es su proyectiva? ¿Cómo lo probarían? ¿Por qué pensaríamos que f no es su proyectiva? Porque son los enteros positivos, ¿sí? Entonces, si tú estás mandando, fíjate, el 1 lo manda al 1, ¿no? Velo de esta manera. Esta función f de aquí, ¿no? F manda el 1 en el 1, el 2 al 4, el 3 al 9, y así se va a seguir. Pero nunca vas a tener el 2 ni el 5, si vas a tener nada más números cuadrados. Entonces tú, por ejemplo, el 3, que es el que yo propongo aquí, no vas a tener una n aquí al cual f te lo mande a 3, ¿sí? Que su pareja sea 3, porque eso implicaría que n al cuadrado es 3, pero no hay ningún entero positivo que al cuadrado te dé 3. Porque tú sabes que un número que al cuadrado te dé 3 tiene que ser raíz de 3 o menos raíz de 3. Pero no tienes ninguno de esos en este dominio. Entonces no es suprayectiva. Porque por lo menos estoy evidenciando un elemento que está en el contradominio, pero que no está en la imagen. ¿Sí? 3 no va a estar en la imagen porque no existe tal n. Entonces eso lo escribes. No existe 3 en la imagen, pero sí está en el contradominio, evidentemente, porque es un entero positivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, yéndonos un poquito más o menos por esta misma línea.